Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por venir. A nombre de Víctor Gavito, presidente de la Fundación Ibero Meneses, quien tuvo un contratiempo y no pudo llegar esta mañana. Yo soy Antonio Cortés, soy el tesorero de la Fundación. Quiero agradecer en todo lo que vale a una personalidad como el arquitecto don Francisco Serrano, el que nos acompaña en este momento. Para la Fundación es un honor tener al arquitecto, quien ha hecho de la arquitectura una profesión envidiable y un ejemplo para muchas generaciones. También para que nuestra fundación corra a más y mayor auditorio, se enteren de lo que hacemos todos los días, se enteren de los 2,000 niños a los que damos alimentos todos los días, cosa que nos llena de mucho orgullo, de muchas becas que damos también a la Universidad Iberoamericana, nuestra alma mater, por supuesto, a programas como Si Quieres Puedes, apoyos que hemos tenido a comunidades como Ayuc, etcétera, etcétera. Nuevamente les agradezco mucho su presencia. Señor arquitecto, cuando usted disponga, va a dar la presentación y el currículum el arquitecto Arturo Bañuelos, quien es el causante. Ingeniero. No, arquitecto, ¿no? Pero aquí el arquitecto me da el honoris causa. Exacto. El arquitecto, dije ingeniero. Estoy tan emocionado con la visita del arquitecto que ya le cambié la profesión a Arturo. Arturo, por favor, adelante. Es una pequeña semblanza, pues si no el que le va a dar la exposición sería yo. Aquí es realmente un honor, arquitecto, el tenerlo aquí, realmente de las glorias de la arquitectura que podemos todavía escuchar y que lo queremos escuchar por muchos años. El arquitecto Francisco Serrano proviene de una familia de larga tradición de arquitectos e ingenieros civiles, siempre hemos sido colegas. Es egresado de la licenciatura de Arquitectura de la Ibero de 1955 a 60. De 56 a 1958 colaboró con el despacho del arquitecto Augusto H. Álvarez. En 1961 colaboró con el despacho del arquitecto Juan Sordo Madaleno, y de 60 a 82 se incorporó como socio del despacho de su padre, el ingeniero civil y arquitecto. Por eso decía que siempre hemos sido colegas, y al final vamos a ser arqui o inge, ¿no? Eso, yo creo que eso se va a quedar por siempre. Con el arquitecto Francisco J. Serrano. En 82 quedó al frente del despacho de su padre, que se mantiene hasta la fecha, colaborando con diversos arquitectos, entre ellos su socia Susana García Fuertes y mi querido amigo Juan Pablo Serrano. En 2002 fundó Serrano Arquitectos y Asociados S.C. Don Pancho Serrano es miembro de la Sociedad de Arquitectos de México, de la Sociedad de Arquitectos de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de Arquitectos de México. Es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectura Mexicana, Honorary Fellow of the American Institute of Architects, académico de la International Academy of Architecture y académico de número de la Academia de las Artes. Entre sus distinciones figuran maestro emérito de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, diploma al mérito universitario por la Ibero, miembro honorario del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Arquitectura de la Ibero, Premio Nacional de las Ciencias y Artes en el campo de Bellas Artes en el 2003. Premio Luis Barragán a la práctica profesional por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, reconocimiento del INAH por su contribución en general al patrimonio arquitectónico, Premio de Obras CEMEX, Premio Gallo de la Ibero, Premio Nacional de Arquitectura por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y Medalla de Bellas Artes por el INBA en el 2018. Ha sido aquí por muchos años
maestro de la Ibero de 59 a 83, en la Universidad Autónoma de México de 61 a 67 y de La Salle de 64 a 74. Ha impartido conferencias en muchísimos países: Alemania, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Japón, España, Francia, Finlandia, Bulgaria, entre muchos otros. Algunas de las personas que tuvo como estudiantes: Carlos Tejeda, Agustín Landa, Carlos Goya, Enrique Norten, Alberto Kalach, Benjamín Romano, Isaac Freud, Javier Sordo Madaleno, Jorge Gamboa, Federico Bautista, Enrique Duarte y Luis de Regil. Platicando de sus obras, pues también, insisto, aquí nos podríamos quedar una hora de esto. Voy a nombrar sobre algunas de las que han sido premiadas: la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez; Arcos Bosques Corporativo, edificio Norte C; la Embajada de México en Alemania, en Berlín; la Embajada de México en Brasil, en Brasilia; el edificio de oficinas de Hewlett Packard en el 94, el Palacio de Justicia Federal, el Parque Tomás Garrido Canaval y, por supuesto, nuestra casa, donde estamos ahorita, y lo que nos va a platicar el arquitecto, nuestra querida Universidad Iberoamericana. Demos la bienvenida al arquitecto Francisco Serrano. Normalmente me paro a hablar, pero como ya estoy muy betabel, mejor me quedo aquí sentadito. Miren, cuando me invitó Arturo a hablar sobre la Ibero, cosa que he hecho pues muchas veces en mi vida, me parecía que lo interesante era de alguna manera explicar por qué y para qué la Ibero es como es, ¿no? Es muy común que la gente crea que los que me invitaron a hacer este proyecto fue el rector o alguna gente de la Ibero, y no fue así. A mí el que me invitó a colaborar para hacer este edificio fue el arquitecto Rafael Mijares, que en aquel entonces era quien le habían encomendado el proyecto para hacer la Ibero. Y él fue el que me invitó diciéndome: pues es que tú eres exalumno de ahí, eres de la primera generación. En fin, era yo su amigo, ¿no? Esto siempre lo quiero aclarar porque mucha gente piensa que es por otras razones. Después sí la cosa cambió, pero la original así fue. Teníamos, Rafa y yo, como asesor a Pedro Ramírez Vázquez, y eso fue en la primera parte que ahorita explicaré. Me parece que lo que es interesante de la vivencia en realidad que yo he tenido con la Ibero es que es un caso de excepción. Es decir, piensen que estoy trabajando para la Ibero, para este edificio, desde el 81, que fue el primer proyecto que se hizo, que después se canceló por las razones que sean, hasta el día de hoy en el que seguimos haciendo cosas aquí en la Ibero. Son muchos años ya digamos del 88 que se acaba la primera parte al día de hoy. Y sin embargo he tenido la fortuna de trabajar con 8 rectores que nos han dado su confianza cada vez para distintas construcciones que se han hecho aquí en la Ibero. Hay que recordar que la Ibero llega a este campus por una desgracia. Siempre me gusta decir que los grandes éxitos casi siempre vienen de una gran crisis. Y yo creo que este es el caso concreto de la Ibero. Es decir, la Ibero, como quizá ustedes no sepan, pero voy a permitirme hacerles algunas aclaraciones. Este predio fue donado por el gobierno federal a la Universidad Iberoamericana. Le donan 20 hectáreas en el 81-82.
Esas 20 hectáreas tenían condiciones muy distintas a las que vemos ahora, ¿no? Pero entonces eso es lo que es interesante, cómo la Ibero se vuelve el detonador quizá más importante de la zona de Santa Fe, sobre todo en aquellos años de los 80s. Hay que recordar que nadie quería venir acá, nadie quería venir aquí porque olía la basura, nadie quería venir porque decían que los panchitos iban a comer vivos a todas las muchachas de la Ibero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les hice este pequeño preámbulo porque si no, no se entiende mucho de lo que hemos hecho. Como dije, venimos de una tragedia, ¿no? Esta es la Ibero del Cerro de Churubusco, proyecto de mis queridos maestros, y que tiene la pena de fallar, ¿no? Edificio estupendo, donde muchos de ustedes también estudiaron, ¿no? Aquí hay ya viejitos que sí estudiaron ahí también, ¿no? Entonces, y luego viene la tragedia, ¿no? La tragedia, ay, perdón, esto ya se jodió todo, ¿no? Sí. La tragedia que yo he sufrido también en carne propia, nada más que años después. Como saben, perdimos nosotros todo, pero bueno, no viene al caso, simplemente el hecho de que de las grandes crisis salen las grandes soluciones. Aquí les muestro de una manera muy simple cuál era el estado que tenía estos terrenos, porque todo el mundo se los imagina como son ahora, llenos de árboles, etcétera. No es cierto, era una mina de arena, no había un árbol ni por equivocación, y los árboles que había estaban todos en el borde de la barranca. Aquí se alcanza a ver cómo estaba la carretera original más que la vieja, ¿no? Cómo está la nueva prolongación, Paseo de la Reforma, porque por aquí nunca iba a pasar la carretera a Toluca, nunca. Pero ya hemos visto que muchas cosas de los nunca se vuelven al revés, se vuelven la razón de. Pero bueno, aquí ven ustedes cómo se ven los bordes de las barrancas, que sí estaban arboladas, y cómo el resto pues era un erial, no había un solo árbol. Aquí ven ustedes cómo estaban los bordes, cómo estaba todo lo que era la explotación minera y cómo se inundaba por el río Tacubaya, que es lo que se ve al fondo, ¿no? Y aquí ven ustedes cómo estaban los cerros cuando se inicia la obra. Todo el mundo se imagina que era como está ahora, pero no es así. Si lo que se ve aquí al fondo es lo que ahora es la avenida Vasco de Quiroga, pero que estaba 60 metros arriba del terreno natural, y que después, muchos años después, es cuando la bajan. Les muestro aquí el primer proyecto que hice junto con Rafa Mijares, ¿no? Un proyecto en el cual el acceso era todo por la prolongación Paseo de la Reforma, que así se sigue llamando la calle, ¿no? Reforma 880, y que todo el edificio presentaba su cara hacia la calle Prolongación Reforma, y en la parte posterior y junto al gran muro, que era el camino a Santa Fe, que pasaba 60 metros arriba, estaba todo el estacionamiento en la parte de atrás. Esto se mantiene como partido y es la razón de ser de todo lo que sucede después. Simplemente quería yo comentarles esto porque se habla mucho de que los jardines de Santa Fe, pues aquí no había un desgraciado árbol, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Aquí se ve en esta fotografía de esta maqueta cómo se ve la parte alta, en la parte posterior donde pasaba el camino viejo a Santa Fe, y cómo la Ibero estaba presentando su puerta principal hacia la prolongación Paseo de la Reforma, que era su único acceso, con sus consecuencias de cosas. Ahora, ¿qué es lo más interesante, digamos, de lo que sucede en la Ibero como edificación?
tanto el arquitecto Mijares como un servidor teníamos ya historia, ya habíamos hecho bastantes obras y casi todo lo que hacíamos era en general de concreto. Había universidades hechas en concreto, recientes, y nosotros lo que necesitábamos era dejar una edificación que tuviera su propio carácter. Pensamos muchas cosas hacer y decidimos, por una historia que en lo particular tenía yo con mi padre, el usar el tabique. El tabique que de alguna manera se mandó a hacer especial, y vean ustedes cómo era el terreno, o sea, la dificultad para hacer cada uno de estos montones que se ve era donde había un lugarcito donde se quedaban a dormir los obreros, porque no había otra forma, ¿no? Aquí ven ustedes cómo se veían todos los rellenos, el basurero, o sea, todo el mundo se imagina esto de una manera distinta, y creo que es interesante el darse cuenta de que aquí se explotó todo menos lo que siempre se llamó la pirámide, que es la que tiene la figura que se ve ahí atrás, que los mineros, o sea, la gente que explotaba las minas de arena, nunca lo tocaron porque no tenía material adecuado para hacer arena o grava de venta, ¿no? Aquí creo que es interesante el que se vea la gran diferencia de lo que había y cómo el tabique hacía que se mimetizara la obra dentro del terreno, ¿no? Creo que esto es interesante, ¿no? Aquí les explico el proceso fundamental de la Ibero. Es un muro que se llama enguacalado, porque es como un guacal que está hueco, y que permite primero el aislamiento térmico, o sea, al tener una cámara de aire en medio, pues se vuelve aislante térmico y acústico también. Segundo, permite que toda la infraestructura de la estructura propiamente dicho quede oculta, y que de alguna manera eso lo que permita sea una ventaja muy distinta. Aquí se ve cómo se ven los muros, cómo están hechos, que dejan el huacal en medio, por eso les enseño esta fotografía, y también después cómo al irse levantando, si se fijan, están los castillos que quedan incrustados en el muro, y igual serán las dalas. Y después también todas las columnas, la cimbra es el tabique, como se ve en esta fotografía, o sea, siempre son tres lados los que están hechos del tabique y el otro es el que queda visto, y en algunos casos ninguno es visto y se cuela el muro. Al tener los tizones, que son los tabiques que están perpendiculares al armado, entonces queda incrustado, y gracias a eso no se cae el tabique. Ya son muchos años de esto en que están los tabiques, como pueden ustedes ver aquí, pues lo mismo se hace en formas circulares, en formas planas, formas curvas, etcétera, ¿no? El tabique tiene esa ventaja, que con la dimensión que es tan pequeña se pueden hacer muchas formas distintas, ¿no? Aquí ven ustedes cómo se presentaba la obra en aquel entonces, ¿no? Se decía primero que íbamos a hacer una obra que era faraónica, pero cuando se hizo el primer proyecto de veras era faraónica, y como no alcanzaba el dinero nos dijeron pues tienen que bajarlo a menos de la mitad de lo que pedía la universidad, que fue lo que se hizo en la primera etapa, ¿no? Que aquí se ve cómo todavía la huella queda de esos mismos elementos, ¿no? Aquí ven ustedes como en aquel entonces ya se veía la pérgola. Y la razón de ser de este proyecto creo que es fundamental y responde a lo que es la Ibero. El padre Meneses, cuya fundación aquí estamos celebrando, ¿no?, fue el que consiguió la independencia académica de la universidad, y ya no depender de la Universidad Nacional Autónoma, sino depender directamente de la Secretaría de Educación. Y al hacer eso, conformó un programa que me voy a detener tantito en explicarlo, que creo que es fundamental. En lugar de ser escuelas, son departamentos.
departamentos que tienen distintas disciplinas dentro de los mismos. Hay el departamento de ingeniería, de arte, de comunicación, etcétera. Y esos departamentos lo que tienen es que en común todas las aulas de esta universidad sirven para todas las distintas disciplinas. Y lo mismo sucede con todos los elementos y hacen por lo mismo la razón de ser del partido de la Ibero, que es un gran patio en el que todos participan. Y aquí no me dejen mentir, hay muchos que son exalumnos de aquí que lo han vivido, y se encuentra uno agentes de distintos departamentos, o sea, realmente es universal. Entonces el concepto del edificio de que fuera un patio único donde se reúne todo el mundo es lo que le da la razón de ser a esta universidad. Y esto se ha mantenido en las distintas construcciones que se han ido haciendo con el tiempo, ¿no? Pero aquí creo que esta fotografía ilustra muy bien cómo era un mundo de cascajo, un mundo de arena, un mundo en donde se logra incrustar este edificio con su personalidad propia. Creo que el tabique es lo que lo vino a hacer y después ha sido la razón de ser de otras edificaciones que hemos hecho para los jesuitas, que se hacen también con el mismo tabique, ¿no? Aquí está una fotografía de cuando se inaugura la universidad en el 88. Como ven ustedes, pues era un campo árido, era un campo en el que apostábamos por hacerle unos jardines estupendos, diseñados por un querido amigo mío que es el arquitecto Eliseo Arredondo, ¿no? Y cómo se mantenía la pirámide, y hasta arriba se puso el tanque elevado de agua, que después, cuando se pierde la pirámide por razones del crecimiento, se vuelve un sistema de presión. Pero bueno, aquí alcanzan ustedes a ver el porqué del partido mismo, ¿no? Años después nos encargan el proyecto para el Instituto de Ciencias Económicas y de Ciencias de Ingeniería, que se hace en el 91 y 94, ¿no? Mismo en el cual estamos aquí al lado de él, y que ahora ya no es esa su función, que esa es otra de las virtudes que tiene el campus de la Ibero, que son estructuras muy abiertas que permiten el cambio de su uso con mucha facilidad. Entonces, al final de cuentas, la estructura no estorba, siempre está en los bordes, y eso permite pues una flexibilidad muy grande. Muestro esta foto porque lo que se ve en primer término es el reloj solar, mismo que el padre rector de aquel entonces, el padre Carlos Vigil, me permitió que se lo dedicáramos a mi padre, que fue fundador de la Ibero en cuanto a la Escuela de Arquitectura, pero que además él siempre tuvo un especial aprecio por todo lo sustentable, ¿no? Entonces esto es lo que es ¿no? También en esa época se iba a hacer el primer esfuerzo para hacer los deportes. Este es un edificio que se hacía donde estaba toda la parte cultural y deportiva metido en estos círculos, que después, por las razones que sea, no se hizo, principalmente porque vino la ruptura económica del país en el 94, que quizás muchos recuerden, y se paró todo por completo. Muchos años después, ya con la arquitecta Susana García, que es mi socia desde hace ya muchos años, hicimos junto con ella y con Augusto Álvarez, hijo, que en paz descanse, hicimos este edificio que fue la primera obra grande que se hace después de las que ya mencioné. Edificio en el cual estamos ahora, que tiene estas aulas, que tiene una isóptica, etcétera, y donde están todos los talleres de arquitectura, diseño y muchas otras materias adicionales como textiles y demás. Aquí la presencia del tabique y cómo con el tiempo vamos cambiando a hacer imágenes que son un poquito distintas, y algo que siempre me ha preocupado es que las escaleras de cada edificio sean distintas,
porque son lo que hacen que la gente los ubique y los recuerde como parte de su experiencia vivencial. Años después, aquí ya se empieza a ver cómo florecen los jardines. Se vio la necesidad de que crecieran los estacionamientos de una manera que nunca se pensó. Originalmente se duplicaron los coches que había en Cerro de las Torres, que eran 750, y aquí se hicieron 1,500. Actualmente estamos en 5,000 coches y no sirve todavía, ¿no? Pero bueno, aquí se ve cómo esta construcción de alguna manera siguió con el mismo material y no se presenta como algo que es distinto, ¿no? Las rampas que son circulares, y años después también se nos pide que se amplíe la biblioteca, y se amplía de una manera muy importante, prácticamente doblando su área, lo cual pues obviamente tenía muchas condiciones y por eso se va a lo vertical. También se abre la biblioteca a una experiencia distinta, donde ya los muchachos se pueden acostar, pueden platicar, pueden tomar café, etcétera, que es la antítesis de la primera biblioteca. La primera biblioteca era como todas las antiguas, no se puede platicar, tiene que estar todo el mundo en silencio, cosa que pues ya sabemos que es obsoleta al día de hoy, ¿no? También en esa época, con el padre Pepe Morales, se hace este pequeño edificio que es para la meditación, y la meditación con todos los cultos, o sea que es una capilla, podríamos decir, ecuménica, ¿no? Esto me parece una señal muy importante de que la Ibero está abierta a las distintas posturas espirituales o culturales y no está encerrado solo en la religión católica. Esto me parece que es fundamental, es una postura de los jesuitas que tienen de siempre, ¿no? Y que hace que sean mucho más abiertos que otras instituciones. Aquí se ve cómo es el sitio este que está pegado a lo que llaman los estudiantes la pirámide. Años después también hacemos, Susana y yo, toda la parte deportiva, que como saben siempre fue una ilusión. Desde que yo estudié, yo soy niño patria, yo entré a estudiar en 1945 al Instituto Patria, y siempre la ilusión era tener un buen campo deportivo y nunca lo tuve. Y de hecho los primeros campos deportivos en serio que se hacen son estos, que tienen, como ya pues muchos de ustedes los usan, los conocen ya de hace años, y se le dedican al que fue el primer rector del Instituto Patria, que era el padre Enrique Torruella, y esta zona se llama así la parte deportiva, que obviamente pues tiene características fuera de lo normal en cuanto a la oferta deportiva para los chicos de la Ibero, ¿no? Y hay muchos exalumnos, me imagino que aquí ha de haber algunos también, que vienen a hacer todavía sus ejercicios a estas instalaciones, ¿no? Canchas cubiertas, que era impensable en aquel entonces, ¿no? Y después como también hay necesidad de crecer los estacionamientos, siempre con el material tabique que le da la identidad. Y se crecen los estacionamientos, como ya dije, para llegar a este número de los 5,000. Aquí ven ustedes cómo se presenta la unidad del total del campus. Esto yo creo que es importante, porque se ha podido venir respetando un plan maestro de crecimiento, de tal manera que parece que siempre estuvo todo pensado para ser como es, ¿no? Esto se debe a la confianza que nos ha otorgado siempre los jesuitas a nosotros arquitectos para seguir adelante, ¿no? Aquí, que ya leyó muchas cosas, Arturo, ya había puesto nada más que hay unos premios que son internacionales, los primeros que yo tuve en mi vida, y luego muchos que son nacionales, que se ha premiado mucho esta universidad. También como la influencia de la Ibero hace que otras instituciones como la Universidad Tecnológica del Valle de Chalco siga con el mismo criterio de usar el tabique, ¿no?
y cómo el espíritu, a pesar de estar en un sitio totalmente distinto, el tabique es el que le da la identidad a estos edificios, ¿no? Después también está la Casa Meneses, que se hace muchos años después para servicio a la comunidad de Santa Fe. Es inútil que aquí lo diga, aquí hay muchos que han trabajado en esa comunidad durante muchos años, y cómo es un edificito muy pequeñito que se incrusta en la comunidad de Santa Fe, pero se incrusta con el material que le da el sello de que es de la Ibero, ¿no? Aquí ven ustedes cómo es esto y cómo se abre a la comunidad. Años después también hacemos la prepa Ibero, que creo que es muy exitosa en muchos sentidos y que también es una edificación que se hace de tabique. Cuando nos encargó este proyecto el padre Pepe Morales, yo me recuerdo muy bien que me dijo: oye Pancho, te caes si no lo haces de tabique, ¿eh? O sea, como ya ellos ya sentían que el tabique era lo que le estaba dando el sentido de la imagen, facilita, ¿no? Pero en fin. Después, muchos años después, hacemos también esta capillita que está en la Casa de Retiro de San Javier, para los que lo conozcan, que está en la zona de Xochimilco, ¿no? Y como esto, pues al final de cuentas, sigue teniendo el sello de que esto es de la Ibero, ¿no? Aquí les muestro un garabato mío de cómo ahorita lo que nos estamos platicando aquí en la universidad, tenemos que volver a hacer un croquis que habla del plan maestro, ¿no? Que los terrenos que quedan pues exclusivamente son la parte que da a la calle de Vasco de Quiroga. Espero que con esto pues entiendan por qué la Ibero es como es, y al mismo tiempo cómo esto le da sentido a una comunidad a través de la arquitectura. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Realmente sí es impresionante, me tocó parte en los gallineros y estar aquí en otoño de 88. Es increíble la transformación que se tomó, las primeras fotos a lo que estamos viendo ahorita. La calle esta de Vasco de Quiroga no existía, eran, me acuerdo cuando estábamos aquí, empezaban a quitar los arenales, etcétera, ¿no? O sea, sí es impresionante esa visión, de empezar en Santa Fe, fue lo primero que se hizo acá, o sea, y sí, nos empezamos a estacionar en la autopista, sin que hubiera, o sea, cuando todavía no estaba ni en funcionamiento. Entonces, sí, mil gracias por la exposición. A los que lo vivimos y a las nuevas generaciones, sí fue muy, muy interesante. Lo vamos a abrir a preguntas, al que quiera o la que quiera preguntar, con todo gusto. Yo me voy a permitir hacer la primera, arquitecto, y va en función, ahorita que hablábamos de las diferentes generaciones, de la tecnología, cómo ha ido influyendo y cómo ha evolucionado la arquitectura y la ingeniería a través de esto, pero ¿qué tanto va a suplir, o más bien yo no veo la manera de suplir, pero usted qué opina, de sentarse en un área como la que usted vivió y ver en un arenal basurero, y crear esos croquis, esas rayas? ¿Cómo la tecnología en algún momento lo va a suplir, o el factor humano, eso no hay manera de suplirlo? Esa es mi pregunta, arquitecto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en la arquitectura que he tenido la fortuna de hacer durante ya tantos años, ¿no? Una es que siempre tenemos que encontrar dónde está lo fundamental del proyecto que estamos haciendo. En el caso de la Ibero, pues creo que es muy claro, lo que estamos haciendo es una edificación que va a albergar a una comunidad que está viva, una comunidad que es cambiante, una comunidad que es flexible. Y entonces yo creo que el imaginar cómo podíamos hacer eso, desde luego siempre es un reto, y es un reto en el cual pues a veces nos espantamos, hay que decir la verdad,
pero yo creo que la otra virtud que tiene el proyecto de la Ibero es que de alguna manera los exalumnos de la Ibero, y esto me lo han dicho muchas veces, la sienten su universidad. O sea, puede ser que den clases en la UNAM, puede ser que den clases en el ITESO, o puede ser que den clases en donde sea, en el TEC, lo que sea. Y sin embargo la Ibero le sigue llenando, y si hablamos de las edificaciones, lo primero que dicen es que es de tabique. ¿Qué tan importante fue esa decisión que tomamos Rafa y yo? Pues fue una decisión que tomamos para tener presencia, para poder tener algo que la identificara y la hiciera distinta a otras universidades, a otras construcciones que se habían hecho desde el punto de vista educativo, o a otras construcciones que habíamos hecho de otro tipo, como dije al principio. Entonces a mí me parece que esto que cuando yo daba clases decíamos que lo más importante de un proyecto es el partido, es decir, lo que le da sentido a lo que vamos a hacer, lo que es el meollo de la construcción que hacemos. Espero que con esto te contesten, ¿no? Sí, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, pero aquí hay muchos que son exalumnos míos y que pueden decir que todo lo que estoy diciendo en el fondo son unas grandes mentiras, pero en el fin. Gracias, muchas felicidades, arquitecto. Yo no soy de la Ibero, tengo 20 años dando clase aquí. Perdóname que yo casi no te oigo, discúlpame. Bueno, primero lo felicité y dije que yo no soy de la Ibero, pero que tengo 20 años dando clase, y la primera vez que llegué me acuerdo que sentí mucho frío, y unos alumnos dijeron que era un proyecto que se iba a hacer para Cancún o algo así. Entonces no sé si es un chisme o es una realidad. Es un mito, que por favor deshaga el mito. Y la otra pregunta, que disculpen si es muy tonta, pero no entendí bien, si con ese material de las minas se hace el tabique o se manda a traer de otro lado. Gracias, arquitecto. Bueno, mira, yo creo que hay siempre el viejo chisme de que este proyecto estaba hecho para Cancún. Pero obviamente no es cierto, ¿no? Pero lo que es importante es que es una edificación que no tiene aire acondicionado más que en los lugares específicos. Ahora que vino el COVID a enseñarnos la tragedia de los lugares que no se ventilan, pues creo que aquí lo hemos sufrido en demasía. Ahora que cambiamos, como se fijaron, ya se abren todos los salones, hay 2 o 3 ventanas por salón. Obviamente eso cambió, pero cambió muy poquito, casi mucha gente ni siquiera se da cuenta de lo que cambiamos. Pero creo que lo importante está en algo que dije que desde mi padre pues hacíamos con mucha frecuencia, que es que las cosas fueran sustentables. Es decir, que sustentable suena a demagogia actualmente, ¿no? Pero en el fondo lo único que quiere decir es usemos el sentido común en las construcciones. Y espero que con esto algo te conteste, mi querida amiga. Perdón, antes arquitecto, preguntaba también si el tabique fue hecho localmente con el material de aquí no, o si qué bueno, esa es una buena pregunta que no contesté ni dije nada. Para hacer esto tuvimos que hacer, con el apoyo de Santa Julia, hacer un tabique que es especial. O sea, este no es el tabique de las tabiqueras normales, es un tabique que está cocido a una temperatura más alta y cuya composición de los barros es distinta. Esto se debe gracias a uno de los dueños y uno de los representantes de la ladrillera de La Moza, que era el ingeniero del barrio, que él fue el que apoyó y dijo: yo hago ese tabique especial que quieren. Hicimos muchas pruebas, y al día de hoy, que ya no existe Santa Julia, hay una fábrica de tabique que está en Tehuacán, Puebla, que nos sigue haciendo el tabique. Claro que como todo en este mundo, pues el tabique que era de 7, 14, 28 horas de 6, 12, 24, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas sí tiene una composición distinta, y por eso es que resiste lo que resiste. Y si se fijan, los alumnos no lo pueden rayar porque es muy duro en su consistencia. A ver, perdón. Bueno,
Yo todavía tengo mi tabiquito de contribución, que trae las siglas UIE en casa de mis papás, y esa durabilidad pues está ahí. Yo tengo muchos años de trabajar en dos industrias, educación y salud, y estas dos industrias tienen características importantes, que son la personalidad, y la personalidad que tiene la Ibero en este concepto que gracias a Dios nos mostró toda la trayectoria, a los que lo vivimos, pues nos trae estos recuerdos de llegar aquí, cruzar el puente con Afrut y ver solo la Ibero en las mañanas. Era pues una experiencia. Ya no ver la Ibero cuando vienes hacia la zona de Santa Fe. Y le agradezco mucho pues reencuentro con la historia, muy amable. Bueno, a mí me gustaría comentar, que no es responder la pregunta, sino es comentar que primero todas las chicas que iban a ser violadas por los panchitos, no hubo ninguna. Después que gracias a Dios se logró controlar los malos olores. Aquí los que no me dejen mentir, pero los primeros que vinieron aquí, a la hora que venía la lluvia había un olor espantoso de la basura que no se había confinado en las alamedas y que al día de hoy siguen sin abrirse, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. El segundo punto que yo creo que es muy importante de lo que pasaba aquí es que fue la razón de ser de que muchas comunidades aceptaran venirse para acá. Yo quisiera comentar, por ejemplo, la importancia que tuvo que Servinet tomara el desarrollo después por ahí de los 80s, fines de los 80s, con un personaje que se llama Juan Enríquez, que fue el que empujó todo Santa Fe a que cambiara y que fue el que logró que se bajara la costilla que decía yo al principio, lo que era la calle de Vasco de Quiroga, se bajara para poder comunicar toda la zona de Santa Fe. Esto se dice fácil, pero pues es una obra titánica. Y luego se aceptó que por aquí pasara la carretera de cuota, y cómo no iba a afectar eso a ninguno de los predios de Santa Fe. Y una de las cosas que siempre faltó, pero que estuvo planeada desde origen, yo no tengo nada que ver en eso, sino lo hacían otros, sí había la idea de que el metro llegara a Santa Fe. El metro de Tacubaya se iba a prolongar hasta llegar a Santa Fe, cosa que pues no pasó, ¿no? Pero yo sí quisiera reafirmar que la Ibero es un valor no claramente distinguible del por qué Santa Fe es como es. Y creo que la arquitectura que se ha hecho alrededor de este campus pues es la muestra de que lo ¿no? Como no te contesté nada de lo que preguntaste, pero pues así es siempre. Acá hay otra pregunta. Que cuando hablas de que la arquitectura en la Ibero es flexible, ¿a qué te refieres exactamente? No te entendí nada porque estoy sordo, pero si me la repites. Que cuando hablaste que, por ejemplo, la arquitectura en la Ibero es flexible y cambia, ¿a qué te refieres exactamente o a qué se debe esto? De la flexibilidad. A ver si me la repites. Sí, claro, cuando hablaba de que la arquitectura de la Ibero es flexible, ¿a qué se refiere, arquitecto? Mira, me refiero a que la estructura es algo que está casi siempre en los bordes, de tal manera que no estorba a poder hacer algún cambio. Para que te des una idea, en el edificio de aulas que ahorita acabamos de arreglar, ha habido de todo, ha habido cocinas, ha habido tecnología. Luego se hicieron los estudios de televisión, el estudio de radio, donde está Radio Ibero. Después se hizo una cafetería ahí adentro, dentro de la misma estructura del edificio de aulas. Ahora, me refiero, por ejemplo, al edificio del patio circular, pues estaba hecho para
otras funciones que ahora las cumple de manera distinta. Y al tener el espacio flexible como este que estamos aquí, pues las columnas no estorban, entre comillas. Entonces yo puedo esto, como de hecho está hecho, aquí puedo tener este salón grande, puedo tener 2 salones o puedo tener 4 salones, cosa que pues, ustedes conocen, ¿no? A eso es a lo que me refiero como flexibilidad. Ahora, creo que una cualidad fundamental de toda la arquitectura contemporánea es esa, que es la flexibilidad, ¿no? Dime. Yo lo que quería decir, más que preguntas, un comentario en cuanto a la identidad del edificio y del material, porque yo soy ibero de licenciatura, luego posgrados, siempre he estado aquí también participando en la docencia, y como que no me refiero tanto a soy un lobo más, sino que siempre digo soy un ladrillo más. Entonces, pues sí, y como que escucho gente que también hace referencia al tabique, al ladrillo, como parte de la identidad. Bueno, de hecho, no sé si te has fijado, de hecho hubo una época en la que como parte de la identidad de la Ibero hacían unos ladrillitos, y después con esa misma figura se hicieron las placas de los donadores, que pues por ahí están en los salones, ¿no? Y luego hay un muro grande donde están todos los donadores. Eso es algo que no mencioné, pero que es importantísimo. O sea, esta universidad que con su patronato, que son los propietarios en realidad de los edificios, han logrado lo que han logrado a base de la cooperación de muchísimas gentes de diversa índole, no nada más los ricos, hay mucha gente que ha aportado parte de su salario durante mucho tiempo para el bien de la universidad, y me consta a mí de muchas gentes sencillas que siguen colaborando y que de alguna manera sienten que la Ibero dinero a la Ibero, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, yo como no oigo nada, yo digo que aquí se rompió la taza, ¿no? Y cada quien para su casa, ¿no? Toño, ¿quieres cerrar? Por favor. Señor arquitecto, muchas gracias por este baño de arte. Yo estudié en la Campestre, el último salón que se cayó era donde yo daba clases, que de aquel tiempo daba clases. Y sin embargo, nunca tuvo aquel edificio la identidad que tiene este edificio. Para mí, esto es la Ibero. Recuerdo con mucho cariño la Campestre, desde luego, pero no tenía ese sentido de comunidad que tiene este edificio. Muchas gracias por su aportación, arquitecto. Gracias a ustedes. Ahora Arturo y yo le vamos a entregar un recuerdo, y Héctor Hugo, perdón, un recuerdo de la Fundación Ibero Meneses con la figura de un nenito al que le hemos dado de comer durante muchos años. Héctor es nuestro presidente de la Asociación de Egresados. Arquitecto. Muchas gracias por su dígame nada, por favor. Ahora por acá, perdón. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, encantado. Gracias.